Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren sumamente bien, listos y dispuestos a tomar nota de lo que voy a hablar en este momento. Bienvenidos a otro video más de fin de semana, así es, los videotutoriales que estamos sacando a partir de ahora, todos los fines de semana. ¿De qué vamos a hablar ahora? Así es, vamos a hablar de RAW. Este tema es muy conocido dentro del mundo de Linux, pero es muy distinto al caso que se presenta dentro de Windows. Así que, si los Linuxeros quieren compartir información sobre RAW, abajo en la caja de comentarios, ¡excelente! Bienvenida sea la información que nos puedan proporcionar para todos los usuarios y que puedan conocer cómo manejar ese tipo de formato. Ahora, dentro de Windows el caso es diferente. Este formato se da cuando el disco duro se corrompe. ¿Y cuando se corrompe? Normalmente cuando el usuario apaga el equipo de golpe, lo reinicia de golpe, o se va la luz y se apagó el equipo. Cuando resultan con estos problemas, bueno, con este tipo de apagados abruptos del sistema operativo, a veces el disco duro llega a corromperse. Si es que en algún momento nuestro disco duro se corrompe como tal, podemos verificarlo en otro computador el formato en el que está. ¿Y cómo? Bueno, cogemos, sacamos el disco, ponemos en otro equipo, luego nos vamos al administrador de discos y buscamos nuestro disco duro. Si en el detalle del administrador de discos vemos que nuestro disco duro está en formato RAW, no se asusten, respiren profundo, la información está ahí. Mientras no formatees el disco duro, la información está íntegra totalmente y es recuperable. ¿Y cómo vamos a recuperar la información de un disco duro RAW o RAW? Es muy simple, es bastante simple. Claro que va a tomar su tiempo y vas a necesitar un disco duro de respaldo para poder extraer toda la información. Así es. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Ok, detectamos que nuestro disco duro está con un formato RAW, el formato que no se abre por nada del mundo. Aunque existen herramientas que posiblemente, no digo que sí lo van a hacer, pero digo que posiblemente puedan ayudar a solventar de alguna manera o restaurar las particiones del disco duro de alguna forma. Suele pasar. Me parece que Aomei, Partition Magic, Acronis, hay aplicaciones dentro boteables como Hirens que tienen herramientas que pueden ayudar a reparar las particiones del disco duro y a dejarlo como estaba. Claro que va a tomar su tiempo y todo lo demás, pero si quieres evitarte todo el trabajo es bastante sencillo. Como te comenté, viste que tu disco duro está en formato RAW, no te lo reconoce ninguna máquina, no puedes abrirlo, te pide formatear, etc. No lo formatees, tu información está totalmente íntegra. Lo que se corrompió del disco duro es la tabla de particiones, así es, que indica que el disco duro tiene NTFS, tiene 1, 2, 3, 4, 5 particiones, etc. Lo que tenemos que hacer es, o bien reparar la tabla de particiones, o simplemente, bueno, lo conectamos en otro equipo. Lo siento, se me fue el cassette totalmente. Bueno, el caso es que lo conectamos en otro equipo y revisamos en el administrador de discos cómo está la condición de nuestro disco. Vemos posiblemente que nos aparezca una sola partición y nos diga el formato, en lugar de NTFS, FAT32, etc., va a salir RAW. ¿De acuerdo? Vemos qué número de disco es, posiblemente 1, 2 o el 3, disco 4, no importa. Cerramos y abrimos, instalamos y abrimos cualquier programa de recuperación de datos. Los más eficientes para extraer la información totalmente íntegra de un disco duro en formato RAW son Partition, Find and Mount, Get Data Recovery, Get Data Recovery creo que es, y el Easy Recovery. No, es Get Data Back, perdón. Entonces, tenemos el Partition, Find and Mount, el Get Data Back y el Easy Recovery. ¿Qué hace cada uno de estos? ¿Qué podemos hacer con estas tres herramientas con un disco duro que tiene un formato RAW? Con el Partition, Find and Mount podemos hacer que busque en ese disco duro cuál fue la última configuración en particiones de la unidad. El proceso puede tardar entre varios minutos como varias horas, obviamente dependiendo del tamaño de tu disco duro y también de la cantidad de información que tengas. Cuando el programa detecta todas las particiones, te va a crear una partición en la unidad C con la letra A, 2 puntos.
te va a mostrar una unidad virtual del disco duro que tú quieres recuperar. Entonces tú puedes abrir ahí, abrir ahí el disco y verás que toda tu información está íntegra. Lo que vas a hacer es coger toda tu información y copiarla en un disco duro de respaldo. Partition Find and Mount nos permite precisamente eso. Encontrar las particiones que tenía nuestro disco duro, montarlas como que si fueran virtuales para poder copiar la información, rescatarla y montarla y ponerla a buen recaudo en otro disco duro que esté en buen estado, o un disco duro de respaldos. El Get Data Back nos va a permitir en cambio recuperar la información a profundidad. Seleccionamos el disco duro que no tiene particiones, que esté en formato RAW, y seleccionamos recuperar toda la información. No es que va a recuperar todo lo que has perdido, porque no está perdido nada. Lo que va a hacer es leer la unidad como está tal, y como no hay nada que recuperar, simplemente te va a mostrar toda la información que está ahí. Deme 30 segundos. Gracias. He vuelto. Me estaban buscando. Entonces, como les comentaba, no vas a perder, o sea, como no está perdida la información, toda la información se encuentra íntegra en el disco con el formato RAW, lo que va a hacer es no buscar lo que has perdido, sino mostrarte lo que tiene el disco. Hoy hemos tenido bastantes visitas, así que discúlpenme, me he pausado por momentos en los videos, pero no importa. Entonces, como les estaba comentando, van a recuperar su información sin ningún problema. Toda la información, el Get Data Back se las va a mostrar totalmente íntegra, porque no hubo nada que recuperar, todo estaba en el disco. Lo que hizo fue abrir el disco y mostrar su información. De igual manera va a suceder con cualquier otro programa de recuperación, pero como yo les comenté, los que yo recomiendo en lo personal es Partition Find and Mount, para buscar las particiones que había en el disco, montarlas como virtuales y poder extraer la información. El segundo programa, el Get Data Back, que te va a leer el disco duro en formato RAW, va a buscar tu información y te la va a mostrar íntegra, tal cual está en el disco. Obviamente, de cualquiera de los dos métodos, la idea es que puedas recuperarla, respaldarla en un disco externo. ¿Para qué? Para que cuando ya tengas toda tu información respaldada, simplemente vayas al administrador de discos nuevamente, selecciones el disco duro que tiene el formato RAW y le des clic derecho, eliminar particiones, formatear y volver a crear todas las particiones de nuevo. Esto sucede, como les comenté, por usar mal el equipo, por apagarlo de golpe, por reiniciarlo abruptamente, qué sé yo. Puede ser que te pase a la primera vez que lo apagues del equipo de forma abrupta o reinicies del equipo de forma abrupta, como puede ser que no sé, tal vez a la sexta, séptima, octava o dentro de un año de haber reiniciado a cada rato el equipo, te salga una partición corrupta, un disco duro corrupto. Y por cierto, el formato RAW no corrompe una partición, corrompe todo el disco. Por lo tanto, si tu disco tiene 1, 2, 3, 4, 10 particiones, si te llega a dañar en formato si se te corrompe y te queda como RAW, todas las particiones están corruptas. Pero tu información está a salvo, tu información está íntegra, tu información está en la unidad. Haz lo que te comenté, con el Partition Find and Mount, o con el Get Data Back, o con el Easy Recovery, y recupera tu información. Mientras no formatees tu disco duro, y cuando esté en formato RAW, toda la información está íntegra, se encuentra en el disco y puedes sacarla. No te asustes, bueno, la falta de conocimiento precisamente hace que nos asustemos, nos desesperemos y empecemos a manipular el disco una y otra vez. Y el peor de los errores que puedes cometer es, si tu disco está en formato RAW o en formato RAW, no le formatees por nada del mundo, porque ahí va a ser, como dicen por allá, la cagada, realmente. No lo formatees. Si tu disco está en RAW, es decir, tu disco está corrupto, no lo formatees. Si quieres recuperar tu información, no lo formatees. Usa el Partition Find and Mount, utiliza el Get Data Back, utiliza el Easy Recovery y saca tu información. Mientras no formatees el disco, toda la información está en el disco totalmente íntegra. Toda la información. Todo. En las particiones que tengas, toda la información
está íntegra. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Espero haberles ayudado en algo. Nosotros, claro que utilizamos otro tipo de métodos también para hacer las cosas mucho más rápidas en el tema de los discos con ese tipo de formato RAW, que son discos corruptos bajo Windows, bajo entornos Windows. Y, por cierto, si conectas ese disco RAW en una computadora con Linux, posiblemente se abra como posiblemente no. Y la gran mayoría de casos es un no. No aseguro más. Pero si nuestros amigos de Linux nos tienen alguna información que quieran compartir con todos ustedes sobre cómo recuperar la información de un disco corrupto con formato RAW, pero usando el Linux para hacerlo, ojalá nos puedan comentar alguna idea. Así es. Un abrazo, mis queridos amigos. Ya saben, si es que sus discos duros se corrompen y quedan en formato RAW, no los formateen y más bien recuperemos la información de forma íntegra con lo que les he enseñado en este pequeño video. Un abrazo y hasta la próxima semana con otro video guía. Nos vemos.